Un servicio de urología tiene que tener todo, todos los adelantos logísticos en implementación urológica tiene que tenerlos. Claro, esto representa inversión fuerte, pero los resultados van a ser muy óptimos en cuanto a la satisfacción del paciente y también a la solución de los problemas mismos, el motivo de la cirugía programada, ¿no? Entonces ahora vamos a ver pues otro tipo de cirugía mínimamente invasiva, que es la urología laparoscópica y la robótica. Entonces la urología laparoscópica, como la laparoscopía en general abdominal o de diferentes órganos, porque ahora hay pues se hacen exploraciones laparoscópicas no solo a nivel del abdomen, retroperitoneo, también se pueden hacer usando endoscopios, se pueden hacer en otras partes anatómicas. Pero hablando de la paroscopía, entonces tenemos pues de que utiliza todos los adelantos que se lograron a través de mucho tiempo hasta la obtención pues del cistoscopio. El cistoscopio en realidad que fue originariamente diseñado y programado para ver cavidades internas a través de un ingreso por cavidades o por conductos normales, o sea, en este caso a través de la uretra, llegar a la vejiga. En algún momento, pues ya en nuestro medio, en el país, más o menos en la década del 90, se empezó a hacer la cirugía laparoscópica. Básicamente el órgano que más se operaba era la vesícula. Así es como empezaron los cirujanos de abdomen a tener práctica laparoscópica. Era la indicación precisa, la indicación precisa. Nosotros en el Cusco venían cirujanos que nos enseñaban los principios básicos de la cirugía laparoscópica, incluso traían sus equipamientos ellos propios, que eran equipos indudablemente no de última generación para ese momento, sino eran equipos así reciclados. Eran equipos reciclados que los traían porque de todas maneras el transportar este equipamiento corre el riesgo de que haya alguna avería. Entonces ellos traían y se empezó a hacer, pues, yo diría, a partir de 1997, 98, se empezó a hacer acá en las clínicas, particularmente cirugía laparoscópica, básicamente abdominal. Después se fue ampliando y se empezó a hacer ya básicamente las apendicectomías, y empezaron ya como teníamos la implementación, se empezó a hacer también a buscar otras indicaciones, ¿no? Una indicación desde el punto de vista urológico, pues sí que es bien sencilla, es la cura quirúrgica de los varicoceles izquierdos, ¿no? Entonces, solo que tiene el inconveniente de que hay que usar anestesia general, ¿no? Cuando se hace cirugía laparoscópica, no se pueden hacer, y eso contrapesa a veces que algunos urólogos se decidan mejor a hacer cirugía convencional a través de incisiones a nivel de la, de la, de la zona inguinal, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica, como les digo, pues,
tuvo un auge después a nivel mundial, pues todo se empezó a hacer ya con la laparoscopía y a inicios de este siglo, pues con la aparición de los robots, eh, la- el adiestramiento que se tuvo en hacer cirugía laparoscópica fue muy útil para que eh, la realización de la cirugía robótica sea más sencilla, entre comillas, ¿ya? O sea, todo cirujano mínimamente invasivo que llega a la robótica, si ha tenido el pasaje de todos los momentos quirúrgicos, cirugía abierta, laparoscópica y llega a la robótica, pues va a tener probablemente un desempeño mucho más óptimo, porque actualmente se da el caso de que hay cirujanos, urólogos, en este caso hablemos de los urólogos, que, que no tienen antecedentes pues, de cirugía abierta ni cirugía laparoscópica quizá, pero hay algunos que de frente se han ido a la robótica. Entonces, sobre todo en países adelantados, hay gente que tiene muy poca, sobre todo los urólogos jóvenes, no tienen experiencia en cirugía abierta y laparoscópica, la conocen así, pero no son expertos y ya llegan a ser muy competentes en la cirugía robótica. La curva de aprendizaje comparativamente entre la cirugía laparoscópica y robótica es mucho más larga en la laparoscópica y es mucho más corta en la robótica por los adelantos que hay en los equipos de adiestramiento previos a ya hacer una cirugía, por decir, con pacientes. Se hacen cirugías experimentales con el equipamiento robótico y, y la curva de aprendizaje se ha visto que es mucho menor. Y con la ventaja, pues, de que incluso el aprendizaje es virtual, o sea, no necesariamente a veces tienes que tener, por decir, un paciente o podría ser ah, algo con el cerdo, ¿no? O podría ser un animal que se utiliza para experimentar y adiestrarse. Entonces, eso es lo que hay en la cirugía, pues, de avanzada actualmente, la cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica y robótica. Entonces, vamos a tratar de desarrollar algunos principios básicos para mayor entendimiento de lo que es la actualidad en la cirugía urológica. Entonces, acá ven, pues, en la cirugía laparoscópica hay que usar un neumoperitoneo, hay que utilizar diferentes trócares para introducir los diferentes instrumentos de óptica y también de aspiración en algunas oportunidades y también para elementos de trabajo, ¿no? Entonces, esta es pues ahí tener la torre laparoscópica y la distensión abdominal, que es básica. Hay que tener también una torre en que se insufla el CO2 y también esa torre incluye pues una fuente de luz y también hay que acoplarle pues a la óptica se le acopla pues una cámara de video que va a un monitor, ahora se opera mirando el monitor. Entonces, ¿cuál es la fisiología de la laparoscopía? Entonces, la fisiología es, hay que entender pues que los problemas cardiovasculares son muy importantes, ¿no? Entonces hay que entender algo de lo que sucede en la fisiología cardiovascular.
Con el neumoperitoneo, o sea, al distender la cavidad peritoneal, la presión intraabdominal aumenta, lo que provoca un incremento en la resistencia vascular, una disminución en el retorno venoso que afectará el gasto cardíaco. O sea, al estar distendido, regresa con mayor dificultad la sangre venosa. La absorción del dióxido de carbono, o sea, el CO2, el gas de insuflación más utilizado, es el que se utiliza más, tiene varios efectos cardiovasculares. La hipercapnia moderada produce un aumento en el gasto cardíaco y la presión arterial, además de una disminución en la resistencia vascular sistémica que contrarresta los efectos mecánicos del neumoperitoneo. O sea, hay una compensación. Por lo general, una presión intraabdominal de 15 milímetros de mercurio e hipercapnia moderada en pacientes sanos producen estado hiperdinámico. O sea, la presión venosa central, la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca y la presión arterial están aumentadas, sin alteración importante del gasto cardíaco. Acá para entender lo que decimos, ¿no? Al aumentar la presión, esta es la fisiología normal, el retorno venoso fácil y la proyección arterial también fácil. Pero acá, ¿qué sucede? Cuando aumenta la presión intraperitoneal, entonces se va a dificultar el retorno por la presión que ejerce sobre las paredes de los vasos. Va a haber una disminución pues del retorno venoso y también del influjo arterial. Complicaciones fisiológicas cardiovasculares. El neumoperitoneo de tensión. Se presenta cuando la presión intraabdominal es excesiva, cuando es mayor de 40 milímetros de mercurio y se produce una resistencia vascular crítica. Sucede que el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión caen súbitamente. El estado de volumen debe ser corregido antes de la laparoscopía para evitar esta complicación. Siempre debe evitarse que la presión intraabdominal suba por encima de 15 a 20 milímetros de mercurio. Como hay monitores, hay que estar mirando los monitores nomás y ellos te dicen cuál es la presión en cada momento. Eso lo maneja el anestesiólogo, ¿no? Es el que está manejando eso porque los cirujanos, en este caso los urólogos, están pendientes de la patología quirúrgica que están asumiendo. Complicación fisiológica cardiovascular, tenemos las arritmias cardíacas. Se dan cuando la presión arterial de CO2 es muy alta. La prevención de la hipercapnia evita las taquiarritmias. O sea, la consecuencia del aumento del CO2 produce taquiarritmias, que hay que prevenirlas. Sobrecarga, otra complicación fisiológica sería la sobrecarga de líquidos. La laparoscopía predispone a una sobrecarga de volumen, por lo que durante la misma el aporte intraoperatorio de líquidos debe restringirse al reemplazo de la pérdida sanguínea, o sea, debe ser mínimo, más una velocidad de mantenimiento de 5 mililitros por kilo por hora. Otra complicación, tenemos la trombosis venosa. La presión intraabdominal aumenta durante la laparoscopía y produce una disminución del retorno venoso de las extremidades inferiores, llevando a un éstasis venoso en esta zona, y se debe usar profilaxis para la trombosis venosa, pues todos los procedimientos laparoscópicos, sobre todo en los procedimientos de mediana o de gran complejidad laparoscópicos. La fisiología pulmonar, ácido básico. El CO2 durante una laparoscopía intraperitoneal con CO2
a presiones usuales equivale a añadir el 5 al 25% de la producción basal corporal de CO2. Las complicaciones pulmonares, ácido básico y relacionadas con el gas insuflado son hipercapnia, explosión intraabdominal, acidosis, colección de gas extraperitoneal y embolia gaseosa venosa. Si la presión arterial de CO2 sobrepasa los 60 milímetros de mercurio, se presentan efectos cardiovasculares depresivos. Pueden presentarse colapso cardiovascular, acidosis grave y arritmias mortales. Con presiones de insuflación del gas mayor de 20 milímetros de mercurio puede producirse una acidosis metabólica debido a la retención de ácidos por el gasto urinario disminuido. La embolia gaseosa venosa es el paso de burbujas de gas a través del sistema venoso, dentro del corazón y la circulación pulmonar. En casos graves, la embolia gaseosa venosa, el circuito de flujo del lado derecho del corazón se bloquea, produciendo hipoxemia, hipercapnia y gasto cardíaco disminuido. La embolia gaseosa venosa se presenta en el 1% de los casos de cirugía laparoscópica. La embolia gaseosa venosa se manifiesta por hipoxemia, signos de edema pulmonar, presión aumentada de las vías aéreas, hipotensión, distensión de la vena yugular, plétora facial, arritmias. El tratamiento de la embolia gaseosa venosa es desinsuflación inmediata, ventilación con O2 al 100%. Instrumentación y técnicas básicas de laparoscopía. La preparación preoperatoria es importante informar al paciente que la experiencia del cirujano con el procedimiento laparoscópico programado y de que se puede necesitar recurrir a la cirugía abierta. Esto siempre hay que consignarlo. Para cualquier tipo de cirugía, también para las cirugías que practican los cirujanos de abdomen, ¿no? Porque pueden ellos, por decir, entrar a una apendicectomía laparoscópica, y puede ser que el apéndice, usted sabe que el apéndice puede ser la operación más sencilla o puede ser la más compleja que hay. Imagínense un apéndice retrocecal. Entonces es compleja realizarla vía laparoscópica. Entonces hay veces, por seguridad del paciente, es mejor optar por la conversión. El día anterior a la cirugía, el paciente cumple con una dieta líquida, ligera. En sala de operaciones, el equipo primario de laparoscopía se coloca frente al cirujano para un procedimiento pélvico. La torre de la laparoscopía va a los pies del paciente. Todo el equipo debe revisarse antes, debe verificarse la presión correcta en el tanque de CO2 y debe de estar disponible un segundo tanque, que se vaya a agotar el primero. Luego de la inducción de la anestesia general, porque siempre se usa la anestesia general, y la intubación endotraqueal, se inserta una sonda de Foley y una sonda nasogástrica para el balance hídrico y para evitar la regurgitación, los vómitos. Entonces acá tenemos una salita de cirugía laparoscópica, se ve la torre, los monitores y la mesa especial, ¿no? Para un procedimiento pélvico, el paciente se coloca en posición supina. Para procedimientos transperitoneales del retroperitoneo, es más segura una posición semilateral.
de 45% sin inclinación de la mesa. Los procedimientos retroperitoneoscópicos directos se usa la posición lateral completa del lado con inclinación de la mesa. ¿Cómo se ingresa? Formación del ¿Cómo formamos el neumoperitoneo? Los dos métodos más comunes de insuflación para crear un neumoperitoneo son la técnica cerrada, en que se usa la aguja de Verres, y la abierta, con la cánula de Hassan, que hasta cierto punto es más segura, ¿no? Es menos ciega. La aguja de Verres se coloca a través de una pequeña incisión en la piel abdominal en el sitio elegido del primer puerto. Se inserta perpendicularmente a la pared abdominal, inclinándola ligeramente fuera de los grandes vasos. Hay dos líneas de resistencia a medida que se atraviesa la capa facial y luego la membrana peritoneal. Entonces, acá se ve cómo hay que atravesar estas dos capas y llegar a la cavidad peritoneal. Esta es la cánula de Hassan. Acá se ve que no ha atravesado el peritoneo. No ha atravesado el peritoneo y se puede empezar a querer insuflar a ese nivel y pueden haber complicaciones serias. En cuanto a la punta de la aguja, está ya en espacio peritoneal. Primero se coloca una jeringa de 10 mililitros. Llena la mitad de solución salina en el cubo de la aguja y se mueve el émbolo hacia atrás. No se aspira ni gas ni líquido. A continuación se inyecta casi toda la solución salina a través de la aguja y se intenta aspirarla. Debe fluir con facilidad y no regresar con la aspiración. Finalmente se coloca una gota de solución salina en el cubo de la aguja de Verres. Debe caer con rapidez dentro del abdomen. O sea, no debe haber resistencia, debe haber facilidad en el drenaje del líquido. La colocación de la aguja preperitonealmente, o sea, en forma anómala, en forma fallida, es la colocación errónea más común, o sea que no atraviesa el peritoneo. Esta posibilidad se valora con la prueba de presión de apertura. Se inicia la insuflación del gas a través de la aguja manteniéndola con cuidado en su lugar. La presión no debe pasar de los 8 milímetros de mercurio con el primer medio litro de gas. O si lo hace, debe ser solo momentánea y rápidamente corregida con un giro y un leve retroceso inclinando hacia arriba la aguja, lo que separa la punta de la aguja de la grasa epiploica o mesentérica. La técnica de Hassan es la colocación de un puerto laparoscópico a través de una pequeña incisión hasta el espacio intraperitoneal bajo visión directa. O sea, es menos riesgosa. El ingreso, colocación del puerto, la selección de los puertos es importante, pues determina el acceso de los instrumentos a los operarios. Los puertos disponibles son del tamaño estándar. Pueden ser de 5, 10 y 12 milímetros. Los puertos generalmente ahora todos son descartables. Antes, al inicio, eran reutilizables. Si se ha utilizado la aguja de Verres para el ingreso abdominal, el siguiente paso es colocar el primer puerto. Este es casi siempre el puerto para el laparoscopio, insertado en el sitio de la colocación de la aguja de Verres. Se usa un movimiento firme y continuo para dirigir el puerto hacia el abdomen, para evitar la desviación inadvertida del puerto durante el procedimiento.
se ancla en la piel mediante sutura, se le fija, se inserta el laparoscopio y se inspeccionan los contenidos intraperitoneales. Los siguientes puertos se colocan bajo control visual a través del laparoscopio. Entonces acá los diferentes trocar, o sea, son estándar, ¿no? De 5 y de 10 milímetros. Acá la punta de los trocar. Acá se ha creado, pues, no se entraba a la cavidad para crear un neumoperitoneo, sino acá en el espacio de Retzius se ha creado por decir, una insuflación preperitoneal. Es una insuflación preperitoneal que generalmente es poco utilizada. Ahora todo es transperitoneal. Por ejemplo, las cirugías prostatectomía laparoscópica, que no se realiza mucho porque no tiene sentido hacer prostatectomías laparoscópicas sabiendo la RTU. Entonces, hay escuelas que hacen prostatectomías laparoscópicas y lo hacen preferentemente con insuflación a la cavidad peritoneal. O sea, acá la colocación de los diferentes trocar, acá se ve cómo está trabajando, ¿no? Está trabajando ya el equipo. Entonces, acá tenemos la telecámara, que en forma estéril hay que colocarla y nos va a proyectar al monitor. Tenemos el ingreso de la luz fría, y acá tenemos nuestro equipo endoscópico, ¿no? Que básicamente incluye, pues, al telescopio con su cámara, y también hay pasajes para aspiración, para realizar colocar algunos dispositivos que van a ser diélisis o van a ayudar a trabajar a las otras pinzas, tijeras que hay, ¿no? Sobre todo hay una cita muy importante que se utiliza, que es su curvita, que sirve para hacer disección progresiva de los tejidos, ¿no? O sea, porque aquí generalmente no se corta, se va separando, se va despegando los tejidos que queremos nosotros realizar exéresis. O sea, pocas veces hay corte, más es separación, por eso el sangrado es mínimo. Acá tenemos los diferentes puertos. Aquí está el telescopio y los otros puertos que son para las pinzas de trabajo, ¿no es cierto? Acá al final de una cirugía ya se le quita el neumoperitoneo y se colocan solo unos pequeños gasitas ahí, ¿no? Aquí probablemente se ha hecho una cirugía a nivel renal izquierdo, ¿no? Por la colocación de los trocars. Ingreso, acceso extraperitoneal. Como les digo, este acceso ya pocos urólogos siguen fieles a él.
Para cirugía retroperitoneoscópica lateral se hace una incisión de 2 centímetros por debajo de la punta de la 12ª costilla y se dirige hacia abajo a través de la fascia lumbodorsal con visión directa. Se dilata. Aquí hay que crear un espacio retroperitoneal con uno de los dedos y luego se usa un globo dilatador para dilatar el espacio de trabajo. Un puerto de autorretención se inserta en su lugar, se colocan puertos adicionales en la base de la 12ª costilla, en la punta de la 11 y en la línea axilar media por encima de la cresta ilíaca. Para cirugía extraperitoneal pélvica, el globo, la que vimos una imagen al inicio, el globo dilatador se coloca directamente dentro de la incisión infraumbilical y luego se desliza hacia abajo desde el interior de la vaina del recto hasta el hueso púbico, donde se usa para agrandar el espacio preperitoneal. Ayuda manual. La cirugía laparoscópica con ayuda manual implica la inserción de una mano dentro del campo laparoscópico. O sea, se hace una incisión grande más o menos para que entre una mano, ¿no? Mientras dure el neumoperitoneo y la visualización. La cirugía laparoscópica con ayuda manual se usa para procedimientos laparoscópicos transperitoneales, sobre todo para hacer las nefrectomías. También se usa pues para obtener el riñón para trasplantes. Instrumentación laparoscópica de video y carrito. El laparoscopio estándar para adultos tiene 10 milímetros de diámetro. Para cirugía pediátrica se usa un laparoscopio de 5 milímetros. Los laparoscopios usan lentes de 0 o 30 grados, o sea, de visión directa tubular o con angulación de 30 grados. Se usa un monitor grande, una potente fuente de luz fría y una caja de cámara para el video. También se utiliza el insuflador de flujo alto y una unidad de electrocauterio. Acá tenemos una torre laparoscópica. El sistema óptico es importante. La cámara de video que se pone en la óptica, el monitor de TV, la fuente de luz que está acá, luz fría, la fibra óptica, el laparoscopio en sí, una videograbadora, siempre hay una videograbadora, el insuflador y fuente de CO2, el electrobisturí, un sistema de irrigación y aspiración. Entonces, esos son todos los aditamentos que tienen que estar incluidos dentro del equipo de una torre laparoscópica. Estos son aditamentos que pueden ir o no. Acá un electrobisturí armónico. Estos electrobisturí armónicos tienen la ventaja de que realizan coagulación de vasos de gran calibre. O sea, estamos hablando brazos que pueden ser más de 4 milímetros de luz. Arterias pueden, con un clampaje adecuado, puede ser suficiente sin colocar clamps o hacer ligadura del vaso correspondiente. Equipo biomédico especial, pueden haber o no, ¿no? Acá hay un sonográfico endoscópico. Esto sí es el equipo, el instrumental endovascular específico. Para lograr el neumoperitoneo se necesita la óptica, la agujita de Berrés, el trocar de Hasson cuando se usa uno u otro, los diferentes trócares para introducir
trocar de 12 milímetros para al laparoscopio. Reductor metálico también se utilizan para utilizar trócares de menor calibre, ¿no? Probablemente la pincita que más se usa es el electrodo de Hooke, que es un disecador por excelencia. Y también con él mismo se hace la hemostasia. Hay pinzas bipolares, la tijera, el endodisector de Maryland, es importante, este sí corta y coagula. Y la endotijera monopolar de 10 milímetros, el endodisector en ángulo recto, el irrigador aspirador. Entonces acá las diferentes pinzas que se utilizan. Tenemos endoseparadores. Estos separadores separan porque la cavidad, pues, peritoneal, pues hay múltiples estructuras, básicamente digestivas, que pueden invadir el campo operatorio. Entonces hay que tener buenos separadores que vendrían a ser estos, ¿no? Son separadores. Los clamp bulldog laparoscópicos, que son para realizar la hemostasia respectiva. Hay clamps de ángulo recto también. La endoguía de 45 milímetros de carga vascular. Acá están pues los clamps. O sea, se colocan en un dispositivo especial y se aprieta y queda fijado, queda ligado el vaso. Los clips metálicos, ¿no? Entonces, en la instrumentación laparoscópica se van a usar instrumentos de pinzado, o sea, para coger tejidos, y disección también. Se usa instrumentos para realizar corte, hemostasia para cauterizar, retracción para separar, se realiza irrigación y aspiración cuando hay sangrados y queremos nosotros tener mayor claridad en el campo. Entonces ingresamos el líquido, suero fisiológico, y se realiza la aspiración del mismo y se va a tener más nitidez en el campo. También tiene que haber equipos para realizar cirugía a través del endoscopio, en este caso el laparoscopio. Recorte o agrandado, atrapamiento y fragmentación de especímenes y toma de imágenes operatorias. Generalmente todo el procedimiento es grabado para que haya un análisis posterior. La mayor parte de los instrumentos estándar tienen de 5 a 10 milímetros de diámetro y 35 centímetros de largo. Cuando ya se termine el procedimiento, se inspecciona el campo operatorio a 5 milímetros de mercurio de presión para ver mejor algún sangrado venoso. Los puertos se quitan bajo visión. Todos los sitios de puerto de 10 milímetros o más grandes se cierran en la fascia con sutura. O sea, hay que poner puntos. Si es de 10 o más milímetros, lo aconsejable es poner un punto de cierre, ¿no?, de la cavidad. O sea, se pueden realizar, pues, todo lo inimaginable se puede realizar con cirugía laparoscópica. Entonces, disección de ganglios, los ganglios pélvicos, esto se hace pues cuando hay, por decir, cáncer a nivel del pene, de testículo, y se quiere hacer vaciamiento ganglionar, cáncer de próstata, indudablemente. La varicocelectomía, que es un procedimiento relativamente sencillo, en que hay que colocar nomás los clips hemostáticos
y se hace el corte respectivo al centro. Esa es la cirugía nomás. La orquidopexia también tiene una indicación para hacer el descenso, sobre todo en los testículos abdominales. La decorticación de quistes renales, o sea, abordas en forma transperitoneal, aspiras disecas bien el quiste renal, se diseca, se libera bien y una vez expuesto se le hace la aspiración y luego la sección de toda la membrana y se realiza una cauterización de los bordes de implantación del quiste. La nefrectomía puede ser transperitoneal o retroperitoneal. La que más se hace es la transperitoneal, como les he dicho. La nefrectomía laparoscópica con ayuda manual, entonces se hace también y se hace un corte a nivel generalmente de la zona inguinal, del lado que se va a realizar la nefrectomía para que ingrese la mano, y hay dispositivos que evitan la fuga pues del CO2. Entonces uno puede maniobrar, puede traccionar el riñón para facilitar el abordaje del pedículo y igualmente para sacar la pieza operatoria. En la nefrouretectomía, muy bien indicado la cirugía laparoscópica, la nefrectomía parcial. Ahora la que está agarrando mayor importancia es la robótica, porque hay menor sangramiento. Lapilosplastías también, laparoscópicas, tanto en niños como, más en niños que en adultos, porque esta es una anomalía congénita, pues, que se manifiesta mayormente en las edades tempranas, ¿no? En la niñez. La suprarrenalectomía, la disección ganglionar linfática retroperitoneal en los casos de neoplasias, para ver el estadiaje. La prostatectomía radical es una indicación bastante precisa para realizar esta cirugía laparoscópica. Generalmente también se hace transperitoneal, o sea, no se crea ese espacio retropúbico de CO2 para trabajar, sino es más fácil trabajar a través de la cavidad abdominal. Cistectomía, cistoprostatectomía con derivación urinaria. Esta técnica, la cistectomía más la realización de una extracción de la próstata y además agregado a hacer una derivación urinaria, abocando los uréteres a un asa de ilium y abocarla a la pared, o sea, la operación de Bricker o incluso la realización de ampliaciones vesicales o cistectomía con neovejiga de ilium terminal. Estas son las cirugías más complejas que hay en la urología en sí, son las más tediosas, las que duran más. Generalmente a cielo abierto esto duraba, una cistectomía con una neovejiga duraba más de 8 o 10 horas. Igualmente ahora laparoscópicas puede durar esa cantidad de horas o más. Igualmente con la robótica. O sea, son cirugías extremadamente prolongadas y complejas, pero se realizan ya con estas técnicas. Acá la colocación de los diferentes puertos, ¿no? Para la cirugía prostática. Acá para la cirugía renal. Acá la colocación de los diferentes puertos para la cirugía renal izquierda. Acá para la cirugía renal derecha. Entonces la vía
retroperitoneal es poco utilizable porque hay que hacer insuflación y crear una cavidad y es más dificultoso es trabajar en esa cavidad. Lo mejor es hacer transperitoneal. También hay lo que le decía, la nefrectomía mano asistida. Entonces se introduce la mano del cirujano y se extrae la pieza operatoria. Acá se va a realizar una nefrectomía laparoscópica. Entonces se ha demarcado la zona donde va a ir los trocar y probablemente va a ser mano asistida porque se va a hacer una incisión. Ya se hace una incisión que va a atravesar la cavidad peritoneal y va a facilitar el trabajo sobre el hilio renal y la extracción de la pieza operatoria. La nefrectomía radical laparoscópica también es una indicación precisa. Es una cirugía relativamente compleja, pero con el adiestramiento, todo adecuado, generalmente, incluso los tiempos operatorios son bastante equivalentes a una cirugía convencional. La nefrectomía radical laparoscópica se está haciendo menos cada vez, porque para el cáncer renal era la indicación precisa para hacer esta nefrectomía radical laparoscópica. Pero ahora lo que se está haciendo son las parciales, ¿no? Las nefrectomías parciales, laparoscópicas o robóticas. La nefrectomía radical laparoscópica, como le digo, se está haciendo. Para hacer una nefrectomía radical laparoscópica se siguen los mismos pasos que se hacen en la cirugía abierta. Hay que liberar previamente el colon para desplazarlo a la parte medial. Hay que liberar al riñón. Hay que disecar, identificar el uréter para su ligadura, su sección y ligadura. Y hay que abordar el pedículo renal para colocar los pis vasculares respectivos. Entonces acá se está controlando pues el pedículo renal. Se liga y se secciona igualmente el uréter. Y se hace la liberación total ya del riñón para la extracción posterior, ¿no? En algunas oportunidades se puede hacer pues sutura a nivel del parénquima. El parénquima renal es friable, por eso se ponen dispositivos hemostáticos para que no haya el problema del sangrado, ¿no? Entonces la prostatectomía radical pues se colocan generalmente 5 puertos, se hace abordaje transperitoneal. Esta es la colocación del paciente en Trendelenburg forzado y ahí está la colocación de los puertos, ¿no? También la piloplastia laparoscópica es una cirugía que se realiza muy frecuentemente. Se hace lo mismo que hacíamos en la cirugía abierta, la técnica de Anderson-Hayes, haciendo la anastomosis, ampliando la boca anastomótica del uréter, ¿no? Y se hace. Hay sutura, hay dispositivos que agilizan las suturas, ¿no? Como acá
el end stitch, que aguja, sino que acá este dispositivo ahorra tiempo, lo hace más mecánicamente y más rápido. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía laparoscópica? Siempre toda la cirugía tiene complicaciones que se dan mucho menos en personal, en urólogos o laparoscopistas muy adiestrados. En ellos van a haber mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones principales intraoperatorias? Son lesión vascular o de alguna víscera abdominal. Entonces, por eso en algunas oportunidades es necesario hacer la conversión, sobre todo cuando hay sangrado, ¿no? Sangrado que no puede ser controlado a través de nuestro equipamiento laparoscópico. Tenemos la otra cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica. En realidad la cirugía robótica pues es un tipo de cirugía laparoscópica, o sea, es su madre, es la laparoscopía, que utiliza un robot que miniaturiza los movimientos naturales del cirujano y le permite una mejor visión y precisión. El robot más utilizado actualmente es el de Da Vinci, que se compone de un robot que trabaja en el paciente, llevando en sus brazos una cámara de alta definición y los diferentes instrumentos de trabajo. El robot es controlado por el cirujano sentado en una consola que está conectada con el sistema. O sea, en la misma sala de operaciones está el cirujano robótico y el paciente está pues en manos, entre comillas, de los brazos del robot. O sea, el urólogo robótico no toca al paciente, ¿no? Sino lo que toca son las manos o los brazos, llamados los brazos del robot. Entonces el robot acá tiene pues una denominación como que es la extensión del cirujano. El cirujano está en su consola y el robot es como una proyección del cirujano, que es el que hace todas las maniobras quirúrgicas. Es una cirugía segura que puede presentar complicaciones que son en menor número que la cirugía abierta, en cirujanos robóticos bien adiestrados. Es superior a la cirugía laparoscópica convencional, pues tiene visión tridimensional. Entonces ahí sí es más precisa. No hay el fenómeno del temblor que puede tener el cirujano, o sea, se reduce al máximo el temblor y la posición ergonómica para el cirujano. O sea que el cirujano está bastante cómodo en su sillón, en su consola, y está operando. Acá tenemos al urólogo robótico que está en la consola y acá tenemos al robot con sus diferentes brazos. Generalmente son 4 brazos para hacer todas las maniobras en el paciente que está operando. Entonces acá tenemos, el más utilizado es el Da Vinci americano, ¿no? Entonces, algo de historia en cuanto a la robótica. Nosotros diremos que en 1921 Capet introduce el término de robot. El mismo deriva de la palabra checa robota, que significa trabajo. En 1942, Isaac Asimov define el término robótica.
Hay antecedentes a todo esto, que en el 1495 Leonardo da Vinci diseña el primer robot que imita los movimientos humanos de la mandíbula, brazos y cuello. Lo denominó el caballero mecánico. La telecirugía viene a ser la cirugía que permite al cirujano operar a distancia. Este es un adelanto también. Así, el 2001, el doctor Marek Cox lleva a cabo la primera operación, el 2001, la primera operación telerrobótica. El cirujano se encontraba sentado frente a una consola del ordenador en una ubicación distinta a la del paciente. O sea, el paciente estaba en otro país, estaba muy lejos, o en otra ciudad. Usó el sistema quirúrgico Zeus, o sea, no el más utilizado, el Da Vinci. Fue antes del Da Vinci. Fue una colecistectomía realizada por cirujanos en Nueva York y el paciente era un paciente que estaba en Francia, probablemente en París, ¿no? En 1988, Davis, utilizando el sistema Puma 560, llevó a cabo una prostatectomía transuretral. O sea, sin que esté presente ser el urólogo, ¿no? Sino el que trabajó fue el robot. El primer robot aprobado por la FDA fue el Robodoc, que es un sistema robótico para realizar el vaciado del fémur con mayor precisión en operaciones de sustitución de cadera. El primer robot aprobado por la FDA para intervenciones quirúrgicas abdominales fue el sistema endoscópico ESOP en Estados Unidos en el año de 1994. El sistema Zeus, en el año 1998, introduce el concepto de telerrobótica. El sistema quirúrgico Da Vinci es el sistema de cirugía robótica más completo y desarrollado. Consta de una consola del cirujano, el carro de visualización que tiene el equipo de iluminación y las cámaras dobles, y por último el carro para la cámara. La enseñanza de esta cirugía puede ser facilitada por el uso de robots quirúrgicos para practicar operaciones con simuladores tridimensionales de realidad virtual. La cirugía robótica se ideó inicialmente para operaciones cardiovasculares, pero en la urología ha causado gran impacto y muy buenos resultados, sobre todo en la prostatectomía radical. La cirugía robótica de la prostatectomía radical está llegando a ser el gold estándar en Estados Unidos, por decir. Más del 95-97% de todas las prostatectomías radicales son robóticas en Estados Unidos. La nefrectomía parcial es otra indicación precisa que va muy bien y tiende a volverse el gold estándar también con la cirugía robótica. Y los trasplantes renales, indudablemente, la nefrectomía de donante vivo y la pieloplastia. Son cirugías en que la cirugía robótica está avanzando de tal manera que puede, en un plazo breve, sobre todo en los países adelantados, ser el gold estándar, o sea, ser la cirugía de elección, como ya lo es en los países adelantados, ¿no? En el año 2009 se habían realizado más de 60,000 prostatectomías robóticas. Actualmente, más del 95% de las prostatectomías radicales llevadas a cabo en Estados Unidos se realizan con robot. Las ventajas de esta cirugía es que hay menos pérdida sanguínea y menor morbilidad.
La cirugía robótica puede ser utilizada para la formación virtual. Existen simuladores y software que permiten a los cirujanos practicar algunas intervenciones tantas veces como sea necesario antes de llevarlas a cabo en un paciente real. Actualmente la laparoendoscopía por puerto único es una nueva técnica de cirugía que crea una pequeña cicatriz. Es una cirugía transabdominal con una incisión en el ombligo para acceder al abdomen. La cirugía robótica con el sistema quirúrgico Da Vinci para les logra fácil articulación, tiene visualización tridimensional, el movimiento es a escala y reduce el temblor. Los últimos robots ya permiten eliminar y corregir uno de los principales problemas que aún presentan los equipos robóticos actuales. Una ausencia del tacto, o sea, estos equipos no tienen tacto que impide al cirujano sentir o dejar o saber la cantidad de fuerza que necesita para tirar de los tejidos sin romperlos o dañarlos. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna pregunta de cirugía robótica laparoscópica, podíamos nosotros absorberla. No sé cómo están de físico ustedes, porque tengo acá el tema ya porque nos faltan la última unidad, que es la unidad que incluye todo lo que es la oncología en urología, donde vamos a ver los diferentes tipos de cáncer, ¿no? El cáncer indudablemente más frecuente es el cáncer de próstata, pero también todos los órganos que comprometen a la especialidad son susceptibles de tener neoplasias con características especiales. El cáncer renal, el cáncer de vejiga es el cáncer más peligroso de la vía urinaria, el de mayor riesgo es el cáncer de vejiga. Tenemos el cáncer de testículo, que actualmente con tratamientos adecuados se está llegando a niveles prácticamente de curación, sobre todo cuando no hay metástasis a distancias muy diseminadas, ¿no? En diferentes órganos. El cáncer de testículo es el cáncer más manejable que hay actualmente, con mejores resultados. Y el cáncer de pene, pues, que es propio de nuestra realidad, ¿no? Es propio en sociedades en que no hay servicios básicos, no hay buena educación, no hay prevención. En los países que hay abandono prácticamente de lo que es la salud del individuo. En eso se puede presentar el cáncer de pene. Muy bien, yo creo que ya hemos avanzado bastante. En la próxima vamos a avanzar dos temas: cáncer renal, cáncer de vejiga y cáncer de testículo y de pene, para dejar una clase bien importante que es la clase de cáncer de próstata. Y ahí nos podemos dar por satisfechos de que hemos cumplido con el desarrollo de los temas principales. El trasplante renal siempre lo dejamos, si ustedes gustan, podemos exponer nosotros o hacer un tipo de clase invertida, ¿no? Que ustedes exponen y nosotros escuchamos y les hacemos algunas preguntas. O si no, yo lo puedo desarrollar también. Bien, eso es todo lo que queda en cuanto al desarrollo de las clases teóricas. Ya, entonces ya hay que ir
repasando algunos temas para que no sea tedioso posteriormente. Como le digo, nos quedan 2 clases importantes, que puede ser el próximo lunes y el subsiguiente, y nosotros damos prácticamente por concluidas las ponencias de clases magistrales. En este caso han sido clases virtuales. Nos despedimos de las mismas porque Dios mediante el siguiente semestre todo va a ser presencial, tanto práctica como teoría. Entonces, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, exprésenlas. Y Doctor, entonces sí haríamos la siguiente clase ya, la siguiente exposición de sí, cáncer. Estaría vamos bien, a hacer doctor. cáncer de riñón, cáncer vesical, cáncer de testículo y cáncer de pene en uno solo. Y nos queda una clase más que es cáncer de próstata. Entonces estaría bien, doctor. Entonces ya la siguiente clase nos veríamos. Bien, me parece correcto. Muy bien, como estamos grabando nuestras clases, se las voy a dar. Se las voy a dar para que ustedes ahí escuchando música y escuchando clase van a aprender más fácil. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Doc. Ujú.